Buenas noches, disculpen, ¿no ha empezado la clase o no se escucha mi teléfono? Creo que no ha empezado. Gracias.
Bueno, muy buenas noches a todos. Gusto en saludarles. ¿Cómo estamos con el audio el día de hoy? Por favor, si me pudieran confirmar si me escuchan. Sí, se escucha claro. Sí, se escucha claro. Buenas noches, licenciado. Dice que en la clase anterior tuve un problema con el internet. Estaba un poquito lento y incluso me sacó de la clase, pero creo yo que ahorita ya se solucionó el problema porque después tuve una media hora bastante normal con ellos eh, respecto a la clase, ¿verdad? Veo yo que Marta tiene levantada la mano. No sé si tiene alguna duda o se le quedó levantada. Se me quedó levantada, licenciado. Ah, bueno. Vamos a ver acá. ¿Cómo se la bajamos? Ahí está. Si me hace favor, licenciado, porque no me quedó fijo. Sí, ya ahorita le acabo de bajar la mano. Bueno, pues qué gusto volver a verles después de su examen parcial. Les comento que sí he recibido algunos correos ahí consultando lo relacionado al examen extraordinario y algunos inconvenientes que algunos compañeros tuvieron. Son pocos, ¿verdad? Como 4 casos. Pero aún así, pues yo voy a estar proporcionando nuevamente. Solo espérenme ustedes que estoy conectando acá. Es que puse el internet directo, pero me está tirando un error acá en la pantalla. Tiene que haber un cableado acá. Mm. Bueno, yo creo que con estos temas ya estamos. Perfecto. Pues bueno, les decía, ¿verdad? Hay algunas solicitudes de exámenes extemporáneos, son como 4 compañeros que están en esa situación. Si alguno de la A está en esa situación, pues voy a estarles compartiendo un formulario de Google, ¿verdad? Donde pueden ustedes solicitar su examen extraordinario. Y ahí al solicitar su examen extraordinario, pues ya van a tener ustedes el acceso a indicarme sus datos para yo poder, posterior a ello, pues programar, ¿verdad? Dentro de la posibilidad, cuanto antes, pues el examen extraordinario, ¿ok? Entonces así pues salimos de eso. Dicen acá que también había una pregunta dentro del parcial que se repetía. Probablemente Google al seleccionar las preguntas o yo al teclear una pregunta, pues la coloqué 2 veces, pero al final la sumatoria del examen era la nota de 40 puntos, entonces no afectará en ningún sentido dicha ponderación, ¿ok? Al final el examen estaba por 40 y pase lo que pase, pues esa nota es la que tendrán, ¿ok? Bueno, entonces comenzaríamos hoy con los delitos contra la explotación sexual y trata de personas y con eso pues ya despedimos el tema de mi persona, en este caso pues relacionado con
todo el título tercero de la segunda parte, ¿sí? Y bueno, pues esa parte eh, relacionada con la libertad y con la indemnidad sexual de las personas, en este caso, pues ustedes pueden observar, ¿verdad? Por ejemplo, que si el capítulo sexto, que vamos a hacer referencia el día de hoy, que está a partir del artículo 191 del Código Penal, pues claramente trata, ¿no? O habla o desarrolla esto, pues, que tiene relación, que tiene sentido con la explotación sexual. Y obviamente si una persona está explotada, pues evidentemente no está en el ejercicio de su libertad. Y si estamos hablando de una explotación sexual, ¿sí? En este caso, pues bueno, esa explotación sexual hace referencia claramente a una persona que definitivamente no puede disponer de su libertad sexual. Entonces, a partir del artículo 191, se relaciona con, en este caso, ciertas reformas legales y ciertas reformas también institucionales que derivaron de un decreto del Congreso de la República, específicamente el decreto 9-2009. Y este decreto 9-2009, que ya vamos a ver más adelante su nombre, se relaciona directamente con ciertos compromisos internacionales que asumió el Estado, ¿sí? Ciertos delitos internacionales eh, que estaban siendo discutidos en distintos espacios de Naciones Unidas, en este caso, pues, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y decreto 9-2009, Alejandra, pero ya lo veremos más adelante, pero por cualquier cosa en su Código Penal hay unas notas al pie donde dicen las reformas, ¿no? En este caso, todo lo relacionado con el capítulo sexto que vamos a ver el día de hoy se encuentra contenido en dicho decreto. Dicho decreto, pues deriva, como se los decía, de este tipo de instrumentos internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, el Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la prohibición de las peores formas de trabajo de menores y la acción inmediata para su eliminación, convenios de la Organización Internacional del Trabajo números 29 y 105, relacionados con el trabajo forzoso y obligatorio y la abolición del trabajo forzoso, y el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. Este tipo de cuestiones que configuran delitos transnacionales, ¿sí? ¿Qué quiere decir esta figura de delitos transnacionales? Y es algo que ustedes van a ver bastante en el ejercicio de su profesión, ¿sí? Los delitos transnacionales hacen referencia a aquellos tipos penales que desde el iter criminis hasta la ejecución del delito pueden, o distintas etapas de ese proceso, pueden cometerse en distintos países. Por ejemplo, una persona retiene contra su voluntad, ¿sí? O capta, o vamos a llamar, secuestra a una persona, ¿sí? Y en este caso, el secuestro sucede en Guatemala
se le traslada a la persona por toda Centroamérica y llega hasta Colombia, y en Colombia toma un vuelo y va a España, ¿verdad? Donde es el destino final de esta banda de secuestradores que capta personas, por ejemplo, para quitarles órganos, por ejemplo. Y pasa, sí, pasa bastante. Entonces, los estados tenían un problema porque no existía una certeza de dónde debía ser juzgada la persona. Si donde No, no, no. inició la preparación del delito, ¿sí? Si donde se trasladó a la persona, ¿ok? O si donde finalmente llegó. Entonces, para evitar dejar este tipo de casos en impunidad, es que se desarrolla el concepto de delitos transnacionales. ¿Qué quiere decir un delito transnacional? Que no importa dónde se cometa, pero los estados son competentes para juzgar ese delito si en alguna fase de su ejecución, en una parte, ¿verdad? En alguna parte de su país, pues se cometió este delito. ¿Sí? Entonces, estos delitos que van sucediendo en distintos espacios, ¿sí? En distintos espacios, se denominan delitos transnacionales y comúnmente los delitos de explotación se encuentran relacionados con la trata de personas. La trata de personas, si bien ya es un tipo penal que ustedes han visto, ¿verdad? Con el profesor titular del curso, si bien ustedes ya han tenido la oportunidad de conocer qué es la trata de personas, la explotación sexual es una de las finalidades comúnmente de la trata de personas, ¿sí? Comúnmente de la trata de personas. Entonces, por eso ustedes, pues yo no sé, ¿verdad? Si ustedes se van a dedicar a ser consultores o abogados de determinadas instituciones, pero si van a observar una relación entre el delito de trata de personas y el delito de explotación sexual, porque comúnmente a una persona es víctima de trata de personas, ¿sí? Es víctima de trata de personas con un fin de explotación, ¿sí? Pueden existir casos donde haya explotación sexual sin necesariamente exista trata de personas, sí, puede ser. Puede ser que alguien en su propia casa explote sexualmente a su hija, por ejemplo, o a su esposa. En este caso no existiría una trata de personas, pero sí una explotación sexual. Pero comúnmente sí existe una relación entre la trata de personas y la explotación sexual. Ejemplo de ello es que la definición internacional de trata de personas, que es hasta acá, incluye acciones o verbos rectores como la captación, el transporte, traslado, acogida o recepción de personas. Esos son los verbos rectores de la trata de personas. ¿Sí? Pero para cometer la trata de personas se requiere de un método violento. Y ese método violento puede ser una amenaza, un uso de la fuerza, alguna forma de coacción, el rapto, el fraude, el engaño. Vean ustedes cómo estos verbos rectores se relacionan con actos de violencia que anulan
el consentimiento de la víctima, ¿sí? Que anulan el consentimiento de la víctima. Pero en la trata de personas, la finalidad de ese delito es la explotación. Y dentro de este protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, la explotación puede tomar todas estas manifestaciones, siendo la primera la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos, ¿sí? Actualmente en el mundo se toman acciones para combatir este tipo de prácticas, ¿sí? Es bastante duro y bastante complejo poder verificar eh, pues cuántos casos realmente hay de trata de personas en la actualidad. Se dice que incluso al día de hoy, en este caso, y bueno, se considera que hay más personas bajo esclavitud, ¿sí? ¿Se fue el licenciado, compañeros? Así es.
Bueno, ustedes creo que ya logré retomar, no sé si me escuchan. Sí, Lick. Qué extraño ustedes. Fíjense que yo en la sección de la tarde no hubo ningún problema. Con la B igual me pasó lo de ustedes, de que por un momento me saca y después esperemos que ya logre estabilizarse esto, ¿ok? Un poquito extraño esto. Bueno, acá era donde pues estábamos platicando un poco, ¿verdad? Específicamente la relación que puede existir entre la trata y la explotación sexual es que el delito de trata debe tener una finalidad y estadísticamente y criminalmente el delito de trata, ¿sí? Comúnmente se relaciona con el delito de explotación sexual porque es su finalidad más común, ¿sí? También hay otras finalidades como los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos, ¿sí? Pero en este caso, este capítulo sexto del título tercero desarrolla lo relacionado con la explotación sexual, ¿sí? En este caso, comúnmente la prostitución, ¿sí? Entonces, como otra previa, hemos venido platicando en anteriores sesiones respecto a, en este caso, el consentimiento en los delitos de libertad e indemnidad sexual. Pues acá en la explotación también sucede así. No se tiene o no se considera por válido aquel consentimiento que ha sido otorgado en el contexto de una explotación sexual, porque puede pasar que hayan personas que digan, ¿saben qué? Yo estoy de acuerdo en formar parte de esta red, ¿sí? Yo estoy de acuerdo en ser explotado. Pues ese consentimiento no se considera válido, ¿sí? Ese consentimiento no se considera como, en este caso, permitido o una eximente para el sujeto activo, ¿sí? Si se dio en un contexto de violencia, debe ser, en este caso, sancionado por el catálogo de conductas previamente establecido. ¿Ok? Derivado de todos estos instrumentos internacionales es que Guatemala, a través del decreto 9-2009, crea una ley especializada para este tipo de casos, que esta ley se denomina la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, ¿sí? El decreto 9-2009 que los mencionaba al inicio de la clase. Y este decreto tiene dos impactos. Un impacto institucional, porque crea la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, lo cual funciona y se encuentra adscrito, ¿sí?, a la Vicepresidencia de la República, pero también modifica el Código Penal y pues pueden ver ustedes que contiene el 193 bis ter
el 195 bis, el 195 ter, quater, quinquies, porque esta reforma pues trata de introducir todo un catálogo de delitos a este capítulo sexto relacionado con la explotación sexual, ¿sí? Con la explotación sexual. Ahora bien, la explotación sexual puede llegar a tener distintas manifestaciones o distintas modalidades, ¿sí? Distintas manifestaciones o distintas modalidades. Estas distintas manifestaciones o distintas modalidades son, en este caso, relacionadas con las distintas cuestiones que se pueden realizar para poder, en este caso, lograr obtener un beneficio económico o de cualquier otra índole derivado de la explotación sexual. El primer artículo que relaciona o que hace mención a este tipo de prácticas, ¿sí? Específicamente hace referencia a 3 conductas, ¿sí? Hace referencia a 3 conductas. La primera es la promoción, la segunda es la facilitación o la tercera es el favorecimiento de la prostitución. ¿Qué quiere decir eso? Que si una persona promociona la prostitución de otra a través de campañas de publicidad, campañas de marketing, la invitación al público para que consuman el cuerpo de determinada persona, porque al final es un consumo de un cuerpo que se realiza con la explotación sexual, que facilite, por ejemplo, puede ser que no promocione, pero sí dé el lugar donde se realiza el acto sexual, donde se realiza la explotación, o le dé acogida a la persona y le dé un lugar donde vivir, la víctima de la explotación sexual, o que lo favorezca, ¿verdad? Que también pues tome acciones positivas que permitan a las personas pues realizar este tipo de actos. Todas esas acciones, todos esos verbos, ¿sí? Encuadran en una promoción, facilitación o favorecimiento de la prostitución. Vean ustedes acá que no me está haciendo referencia a ninguna característica económica, ¿sí? No me está hablando de una remuneración como sí lo desarrollan los tipos penales posteriores. Y esto es porque se requerían de verbos rectores amplios para poder, en este caso, bueno, pues poder, ¿sí? Abarcar los avances tecnológicos o los avances de estas bandas de criminalidad transnacional y poder encuadrar esas conductas dentro de una promoción, facilitación o favorecimiento, ¿sí? Este tipo de delitos se crean con esa perspectiva, poder facilitar esa promoción, facilitación o favorecimiento, ¿sí? Ahora bien, esta promoción, facilitación o favorecimiento tienen en el artículo 192 su agravante.
vean ustedes que en este caso, el artículo 192 contiene un mandato de aumentar la pena en una tercera parte, ¿sí? Aumentar la pena en una tercera parte, ¿sí? Si, número 1, durante su explotación sexual la persona hubiera estado embarazada. Pueden haber casos donde se explote sexualmente a una persona embarazada. Eso hace aumentar la pena en una tercera parte para el tipo penal del artículo 191. ¿Sí? Si la pena es de 5 a 10 años, ya saben ustedes que tienen que extraer la tercera parte y aumentarla. Segundo, también va a aumentar la pena cuando el autor fuere pariente de la víctima o responsable de su educación, guarda, custodia, cuidado, tutela, o sea, el cónyuge, excónyuge, conviviente o exconviviente de la víctima, o uno de sus padres. No sé si ustedes escucharon hace poco de un caso, ¿sí? Donde atraparon este fin de semana, si no mal recuerdo fue, a una persona que mayor de edad, un señor ya grande de 40 años, que estaba o que había pagado a la mamá para poder vivir un fin de semana con la hija de 9 años. ¿Sí? Entonces, en ese caso, yo me recuerdo muy bien porque estaba viendo la noticia este sábado. No sé si... Es que no creo que lo encuentre acá ustedes. A ver si es que Twitter... no lo tengo abierto acá en el escritorio. Y mi teléfono lo tengo ya cargadito, cargándose. No, bueno, voy a tratar de ubicar la noticia y les comento, pero justamente se relaciona con estos tipos penales, porque era un señor que pagó para tener acceso a un fin de semana con una persona menor de edad de 9 años, y en este caso, pues, una persona que facilitó ese tipo de encuentros fue la mamá de la menor, ¿sí? Fue la mamá de la menor. Entonces, llevaban, ¿verdad? Al señor, ¿sí? Llevaban al señor con, pues, la mamá, los dos presos, y se los llevaron y pues muy probablemente los procesen por este tipo de prácticas, ¿no? Entonces, también es un agravante ese sujeto activo si es, pues si tiene una relación como la descrita en el artículo 192 con la víctima. Y el tercer caso es cuando, pues, la explotación sexual se obtiene mediante la violencia o abuso de autoridad, ¿sí? Mediante violencia o abuso de autoridad, ¿ok? Pero este tipo penal tan genérico que me habla de promover, facilitar, ¿verdad? Favorecer, es distinto a los contenidos en el artículo 193 y en el artículo 193 bis. Porque en el artículo 193 y en el artículo 193 bis se hace referencia, ¿sí? Se hace referencia a, en este caso, la remuneración por la promoción, facilitación o favorecimiento de la prostitución. Vean que separan, si bien lo relacionan con el artículo 191, ¿sí?
si bien lo relacionan con ese tipo penal, regula dos cuestiones relacionadas pero distintas, ¿sí? Relacionadas pero distintas. ¿Por qué? Porque una cosa es promover, facilitar o favorecer la prostitución de otra persona. Y otra cosa es tener una remuneración económica, ¿sí? Tener una ganancia económica, ¿sí? Y vean ustedes que el artículo 193 y el artículo 193 bis son exactamente el mismo tipo penal. Lo único que cambia es que en el artículo 193 hace referencia a una persona menor de edad y el artículo 193 bis hace referencia a una persona mayor de edad, ¿sí? En ambos casos, acá en Guatemala, cuando se paga, ¿sí? Cuando se paga, en este caso, para tener relaciones sexuales, ya sea con una persona mayor de edad, ¿sí? O una persona menor de edad, en ambos casos, ¿sí? Si la víctima es producto de una explotación sexual, entonces en ese caso se incurre en el delito, independientemente si es mayor de edad o menor de edad, de la remuneración por la promoción, facilitación o favorecimiento de la prostitución, si es con una persona mayor de edad, o las actividades sexuales remuneradas con, en este caso, personas menores de edad, ¿sí? Pero vean ustedes acá que este delito puede ser cometido a título personal, o sea, que yo contrate los servicios de prostitución de una persona mayor o menor de edad, o que yo contrate ese servicio, pero para que el acto sexual lo realice una tercera persona. Por ejemplo, si yo soy padre y deseo, en este caso, pues bueno, eh, que mi hijo, como comúnmente dice la tradición, ¿verdad? Se vuelva hombre, se vuelva varón. Y en este caso, pues yo contrato un servicio de prostitución para él, pero si estas personas son víctimas de explotación sexual, yo cometo el delito de actividades remuneradas con personas menores de edad, si fuera menor de edad, o la remuneración por la promoción, facilitación o favorecimiento de la prostitución. Por eso, también, bueno, independientemente de que el consumo, ¿no? de prostitutas, en este caso, pues es algo contrario, ¿no? Contrario a distintos estándares éticos y de derechos humanos, toda vez de que la existencia de la prostitución ha acelerado algunos procesos de trata de personas y algunos procesos de un exceso de criminalidad alrededor de este tipo de prácticas. Yo no sé, pero nosotros muy lejos no estamos, pero eh, en México hay una cantidad de mujeres desaparecidas, ustedes, una cantidad enorme, enorme. Ustedes no sé si tuvieron la oportunidad de ver hace poco un caso, hace unos meses, que se hizo viral en redes sobre una hija que desapareció, pero
los reportajes que salen alrededor de esa noticia sí denotan que hay ya hay un control criminal, evidentemente, del territorio mexicano, en el cual, pues, esas desapariciones tan sistemáticas y tan grandes en número de estadístico, ¿sí? En este caso, pues, bueno, sí denotan que puede existir o son propicios a la existencia de bandas de trata de personas que en este caso, pues con fines de explotación sexual, probablemente la mayoría. De hecho, en España es un destino bastante fuerte para la trata de personas de América Latina, ¿sí? Hay unas series en Netflix muy interesantes que tratan el tema de una forma bastante seria, ¿sí? Respecto a cómo España se ha convertido, por ejemplo, en un destino turístico de prostitución y ese destino, bueno, comúnmente responde a víctimas de trata de personas, ¿sí? Y pues son víctimas de estas redes de personas que secuestran menores menores de edad o mujeres ya mayores de edad para este tipo de prácticas, ¿no? Y ha sucedido casos donde hay personas que desconocen que la prostituta que están consumiendo es víctima de una cadena de explotación sexual y casualmente llega una redada de la Policía Nacional Civil al lugar donde se encuentran. Y bueno, pues si se demuestra que hay explotación sexual, pues cometen estas personas que contrataron los servicios el delito de actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad o el artículo 193 bis. ¿Ok? Bueno, luego de estos delitos, el artículo 193 ter, ¿sí? El artículo 193 ter, el artículo 195 bis, que lo tengo acá en pantalla, y el artículo 195 ter, se los repito, 193 ter, 195 bis y 195 ter regulan aquellos supuestos que se pueden desarrollar cuando existe trata de personas y específicamente cuando existe la producción, comercialización o difusión o posesión de pornografía de personas menores de edad. ¿Sí? De pornografía de personas menores de edad. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, una persona, ya sea que grabe a personas menores de edad o, vean ustedes este supuesto que también regula el 193 ter, o que simule personas menores de edad, ¿sí? A través de pues, programas informáticos que, que que logran pues hacer o reproducir la cara de una persona menor de edad en determinado video y simulan
que es esa persona. De hecho, no es muy fuera de lo común, ¿verdad? No es muy fuera de lo común ese tipo de cuestiones. Ese tipo de producción de material está tipificado como un delito, el artículo 193 ter del Código Penal. Y posterior a ello, si la producción, fabricación o elaboración de material pornográfico son los verbos rectores en el 193 ter, en el 195 bis, ¿sí? Ya lo que se tipifica es la publicación, reproducción, importación, exportación, distribución, transporte, exhibición o elaborar o la comercialización, ¿sí? Entonces tenemos la producción tipificada, tenemos la comercialización o difusión tipificada. Y después tenemos en el artículo 195 ter la posesión de material pornográfico de personas menores de edad. Posesión de material pornográfico de personas menores de edad. Vean ustedes cómo se tipifican las distintas conductas, ¿sí? Las distintas conductas desde la producción hasta que una persona tiene en su poder la pornografía, ¿sí? Hasta que una persona tiene en su poder la pornografía, ¿ok? Posterior a ello, pues el 195 cuater regula la utilización de actividades turísticas para la explotación sexual comercial de personas menores de edad. Acá en Guatemala, el turismo sexual infantil, Guatemala es un país de riesgo por el turismo sexual infantil. Hay agencias, en este caso, de turismo, ¿sí? Hay agencias donde pues se dedican a, en este caso, el secuestro o captación de personas menores de edad y ofrecen paquetes turísticos a extranjeros para pues mantener relaciones sexuales con menores de edad. Y ahorita les estoy compartiendo en pantalla un reportaje del año 2016 para que ustedes pues se contextualicen un poco, ¿no? De en qué país estamos, en qué país nos movemos. Y en este caso, no crean ustedes que por vivir, bueno, creo que la mayoría tal vez viven en la capital, vivimos en la capital, pero el drama socioeconómico y el drama de la pobreza en Guatemala es bastante serio, ustedes, bastante serio. Esto pues genera que la niñez que crece bajo esas circunstancias sea bastante vulnerable a redes de tratas de personas y de explotación sexual. Y no sé si ustedes pues han leído noticias, ¿no? Donde Guatemala, su Producto Interno Bruto es bastante sólido, existe un crecimiento económico, dice el Banco de Guatemala, porque el Banco de Guatemala lo único que mide son operaciones de bienes y servicios y el flujo de dinero que hay en Guatemala y probablemente a ese nivel estamos bien. Pero mucho dinero y muchos servicios que se adquieren acá en Guatemala derivan de actividades delictivas, ¿sí? Por ejemplo, en esta noticia que ustedes pueden ver,
el turismo sexual con personas menores de edad, o sea, la venta de paquetes de turismo a extranjeros para que vengan a Guatemala a mantener relaciones sexuales con, en este caso, menores de edad, representa 12.300 millones al año. ¿Sí? 12.300 millones de quetzales al año. Y acá en esta noticia, que no carga, bueno, ya cargó, ahora no carga, pero ustedes la tienen ahí en pantalla, pues en este caso pueden observar, ¿sí? Cómo va funcionando el mercado de turismo sexual en Guatemala, que eso es bastante serio. Y uno tal vez no lo ve cerca hasta que uno no se pone a pensar, ¿sí? En este caso que le puede suceder a cualquier persona que uno conoce, ¿no? A un hermano, a un primo, a un semestre. En este caso, un familiar, un amigo, puede pasar, ¿no? Entonces, les dejo también esa noticia para que, pues sí, la relacionen con el 195 Quater, que este 195 Quater, que indica quien facilite, organice, promueva o permita de cualquier forma la realización de los delitos contemplados en este capítulo, a través de actividades relacionadas con el turismo. Será sancionado con prisión de 6 a 10 años y multa de 100,000 a 500,000 quetzales, ¿sí? Y acá pues pueden observar ustedes que, pues en este caso sí hay estadísticas bastante serias respecto a este tipo de flagelo. ¿Ok? Y ya el 195 quinquies, para terminar, nos habla o trata sobre las circunstancias especiales de agravación. Las circunstancias especiales de agravación, y eso ahí sí apúntenlo bastante bien, vean ustedes cómo va cambiando la pena si o depende de la edad del sujeto pasivo. ¿Sí? La pena se va a aumentar en 2/3 partes si la víctima fuera menor de 18 y mayor de 14 años. 3/4 partes si la víctima fuera menor de 14 años. Y con el doble de la pena si la víctima fuera persona menor de 10 años. ¿Ok? Todos los delitos que platicamos hoy tienen este aumento de la pena dependiendo de la edad de la víctima. ¿Sí? ¿Tenemos alguna duda con esto? Y les voy aquí a dejar de compartir la noticia. ¿Tenemos alguna duda? Yo creo que tenemos un poco de lag ustedes, tenemos un poco de dificultades para... ¿Me escuchan? Sí, les escucho. Sí, ok. Gabriela levantó la mano, adelante. Gracias. Lick, yo tengo una duda, pero no es del tema que vimos hoy, es del examen, pero no sé si lo puedo consultar acá o por correo o cómo. Bueno, si no hay ninguna duda de la clase, pues sí podríamos... Yo tengo una duda, Lick, perdone. Entonces solo responda de inicio y si gusta, Gabriela, pues al final de la clase pues platicamos sobre su duda. Vinicio, adelante, por favor. Sí, es que en algunos de los artículos estaba estipulado, digamos, el agravante cuando era, digamos, un tipo de familiar, ¿verdad? ¿Hasta qué tipo, digamos, hasta qué grado de familiar está estipulado, digamos, en ese tipo penal? Mira, depende. Depende porque expresamente solo me regula el primer grado, que son los padres, ¿sí? Son los padres. Pero,
si tú te das cuenta, esa literal B deja abierto cuando habla de pariente de la víctima, dice. Entonces, ahí sí nos vamos al Código Civil, y para el Código Civil son parientes el 4º grado de consanguinidad y el 2º de afinidad. Entonces, aunque esta literal B mencione únicamente explícitamente a los padres, que es el 1er grado, la palabra pariente unido al pariente de la víctima, sí me habla de que es un 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. ¿Ok? Gracias, Lick, disculpe. ¿Ok? ¿Tenemos alguna otra duda con respecto a la clase? Bueno, porque si no tenemos duda, pues acá termina la clase del día de hoy, ¿verdad? Ya pueden retirarse ustedes. Les pido una disculpa hoy por la clase. Sé que estuvo la señal bastante lenta. Traté de pasar las diapositivas lentas, traté de hablar bastante lento, pero algún problema puede existir Disculpe, con yo creo que es internet porque si usted usa Tigo, y no me actualmente hubiera Tigo está gustado cambiando suspender las clases, actualmente Tigo ¿verdad? está cambiando sus No me bandas a hubiera, no sé, 5G. Vinicio, que está. No, es que si le estaba diciendo que si su internet es Tigo, que Sí, Tigo hombre, actualmente hay bastantes. Ajá. está cambiando a 5G. Nosotros supuestamente tenemos no sé qué plan acá en casa, pero sí está relacionado con ese tipo de instalaciones, porque hace poco vinieron a cambiar al router, que ahora es largo, así como el PlayStation 5, solo que es así largo eh, ese router, pero sí desconozco realmente si va a ser así temporal o, o hay que hacerle algún ajuste, porque sí, hoy sí me estuvo fallando bastante. Pero bueno, son cuestiones que pasan, ¿verdad? Entonces, si ya no hay más dudas, con todo gusto nos vemos la próxima semana. Y bueno, no sé si Gabriela tiene la duda, con todo gusto nos quedamos ahí conversando. Ok, me avisa entonces. Bueno, tengan todas y todos ustedes una muy buena noche. Feliz noche, licenciado.